Con 11 minutos. Tenemos ya conectada nuestra primera entrevistada del día. Es la asambleísta Natalie Farinango. Ella es asambleísta por ADN y con quien vamos a conversar sobre esta ley que se está discutiendo justamente en el Pleno sobre la reforma al COTAT, ley que rige a los GATS. Asambleísta Farinango, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos. Asambleísta, esta ley que se está discutiendo en el Pleno de la Asamblea ha sido criticada y ha sido cuestionada también por bastantes autoridades locales de los GATS provinciales y cantonales. Y para muchos es como un conflicto, digamos, entre la autonomía local y la rigidez que está proponiendo el Estado. ¿Cómo lo analiza usted, asambleísta? Proyecto económico urgente que el día de ayer la Comisión de Desarrollo Económico ya aprobó un informe para primer debate, que mañana tenemos pleno de la Asamblea Nacional para discutir este informe para primer debate y que los asambleístas puedan presentar sus observaciones. Ha tenido varios puntos de vista. Por una parte, una serie de autoridades que piden el archivo, y por otra parte, la mayoría de la ciudadanía que está de acuerdo que haya mayor responsabilidad en las finanzas públicas y eficiencia en el gasto público de los gobiernos autónomos descentralizados, y también varias autoridades que han apoyado este proyecto de ley. Por eso es que en la Comisión de Desarrollo Económico se recibió a representantes de las municipalidades, la presidenta del AME, de CONGOPE, el Consorcio de Gobiernos Provinciales, prefecturas, y también a la CONAGOPARE de las juntas parroquiales. Busca principalmente este proyecto, como lo decía hace un momento, que haya eficiencia en el gasto público. Es un proyecto perfectible, por supuesto. Considero que los asambleístas tienen la oportunidad de presentar observaciones, que no afecta a la autonomía. La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados define que ellos pueden hacer las inversiones en donde consideran, pero todos tenemos reglas fiscales. ¿Para qué sirve una regla fiscal? Para que existe sostenibilidad de las finanzas públicas. Tiene reglas fiscales el gobierno central en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tiene ya algunas reglas fiscales los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso, básicamente, creo que el argumento de la autonomía no tiene cabida en este proyecto de ley. Una de las principales quejas es que, bueno, algunas, ¿no? Por ejemplo, los municipios tienen diferentes realidades. No se puede comparar el municipio de Guayaquil, Quito, Cuenca, como, digamos, el de Vinces o el de Piñas en el Oro, qué sé yo, ¿no? Tienen diferentes realidades y se conoce que muchos municipios, sus gastos corrientes son elevados y muchas veces porque el presupuesto que ellos manejan es muy limitado. ¿Cómo prevé esto la ley y esta reforma amparar todo este tipo de realidades diversas que tienen los diferentes municipios bajo un solo paraguas de rigidez, digamos, de gasto? Es verdad, no. Si bien hay datos que demuestran que los recursos asignados para los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado a través de preasignaciones, la mayoría de GATS no han invertido en proyectos de inversión. No podemos generalizar. Hay GATS que sí han hecho un buen trabajo y otros que han sido muy irresponsables. Y es cierto que la realidad de GATS no es lo mismo. No es lo mismo un GAT gigantesco como el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, como otros GATS que tienen inclusive menos asignación de recursos. Por eso es que esta ley también es paulatina, que pueda hacer su aplicación de una disposición transitoria, que su aplicación sea hasta el 2029, precisamente para que todos se acojan a esta ley. Y mire que a veces algunos municipios más pequeños son los que mejor cumplen con la gente que otros gigantescos que tienen exceso en funcionarios públicos inclusive, y que lo hacen de manera irresponsable a pesar de que por la gran cantidad de recursos que recibe, no solo en el ámbito de preasignaciones, sino que recordemos que el régimen de autonomías, a lo que ellos hacen tanta referencia, les da un marco legal para que ellos puedan tener otras fuentes de ingreso para su presupuesto general del Estado. Yo hablo exclusivamente de municipios y prefecturas en este caso. Asambleísta, Diego Guevara le saluda. Estos lineamientos ¿garantizan un mejor servicio a los ciudadanos de cada cantón o qué es lo que más busca con este proyecto de ley? Bueno, ese es el objetivo. Creemos que
el Estado necesita organizarse, necesita planificar, necesita tener reglas fiscales claras. Para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo necesitamos que el gobierno central y gobiernos locales cumplan cada uno con su parte. Y ahora esto, por ejemplo, trayendo a colación el tema del municipio de Durán, que han hecho varios proyectos hace más de 8 años con el tema del agua potable, que se han desfalcado como casi 40 millones de dólares y nunca se hizo nada. Con este nuevo proyecto de ley, se anticipa que se evite estas situaciones, estos eventos que lo único que han hecho es perjudicar a los ciudadanos de cada cantón, de cada ciudad. Claro que sí, el entender o confundir autonomía con discrecionalidad y gasto irresponsable ha sido de perjuicio para la ciudadanía, porque habiendo prioridades importantes, como usted decía, el tema del agua potable, han preferido invertir en otras cosas que quizás no sean esenciales para la ciudadanía. Porque en primer momento yo también quiero dejar algo claro, ¿no? Nosotros no es que estigmaticemos de ninguna manera los eventos culturales, creemos que son importantes para el desarrollo de la economía, pero eventos que propicien verdaderamente la cultura. En muchos GATS han traído quizás artistas internacionales con precios altísimos. Cuando usted bien lo decía, municipios o cantones como Durán no gozan de agua potable. Y así en la mayoría de parroquias rurales del país. Por eso es que Conagopare apoya también esta ley. Quien es representante de los más de 800 gobiernos parroquiales, porque decía, precisamente la falta de servicios básicos lo sentimos mucho más las parroquias rurales del país. Aparte de estas anomalías de gastos innecesarios, de gastos que se deberían utilizar para prioridades más importantes, sociales incluso, ¿qué otras anomalías han encontrado para presentar este proyecto de ley, asambleísta? Bueno, del modelo de equidad territorial que reciben el 94% de este modelo de equidad territorial municipios y prefecturas, hay datos que reporta el Ministerio de Finanzas que más del 69% han invertido en gasto corriente. O sea, ahora mismo están haciendo las cosas al revés, más gasto administrativo, gasto de personal. Gasto en gasto corriente y menor gasto en gasto de inversión. Entonces eso es súper lamentable. Esto que no nos permite cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, como lo decía hace un momento, se necesita que los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con sus competencias que les faculta el COTADE y que les faculta la Constitución de la República. Porque hablemos de una meta que se plantea el Plan Nacional de Desarrollo, el combate a la desnutrición crónica infantil. Para combatir la desnutrición crónica infantil se necesita de acciones del gobierno central y se necesita de acciones de los gobiernos autónomos descentralizados, porque una de las causas que haya desnutrición crónica infantil en el país es que no tenemos en algunos sectores agua potable de calidad, no tenemos alcantarillado, y todo esto suma para que tengamos niveles altos de desnutrición infantil dentro del país. Por eso necesitamos que todos contribuyan a cumplir con estas metas, todos contribuyan con la planificación estatal, porque si los gobiernos autónomos descentralizados tienen autonomía y tienen competencias importantes de dotar de algunos servicios públicos a la ciudadanía y no lo están haciendo porque prefieren gastar discrecionalmente los recursos que es de la gente, pues efectivamente la planificación estatal nunca nos va a servir, y por eso existe esta regla fiscal que se está planteando. Ahora, usted habla sobre un proyecto nacional y en este también interviene el tema de seguridad, ¿o solo los temas sociales, asambleísta? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo se plantea metas nacionales en el tema. Yo ponía un ejemplo nada más de la desnutrición crónica infantil, pero también hay temas de reducir la delincuencia, el tema de seguridad, y por eso, lo decía también en algún momento en la entrevista, hay competencias del gobierno central que las tiene que cumplir y hay competencias de los gobiernos seccionales que los tienen que cumplir, porque el Estado tiene que funcionar de manera articulada, en donde todos cumplen con su función y así sacamos adelante a nuestro país. Por ejemplo, en el tema de los municipios, ¿en qué podrían ellos colaborar en el tema de la seguridad? Porque en Quito vemos libadores, personas en las calles, que los policías tienen que a veces hacer estos menesteres, estos trabajos menesteres que deberían hacerlo, por ejemplo, los guardias de seguridad del municipio de Quito, por poner un ejemplo. Sí, y algo que pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados, y que yo propuse una reforma al COTAD hace algunos días y también lo metí como observación en este último económico urgente, es que ellos pueden trabajar en seguridad preventiva para precisamente adueñarnos de los espacios públicos a la ciudadanía, que se adueña de los espacios públicos que le pertenecen a la ciudadanía, para que estos espacios públicos no sean captados por el crimen organizado, parques que les den el mantenimiento adecuado, por ejemplo, para que los jóvenes puedan ahí realizar deporte como tal, porque hay un principio básico
en la Constitución que habla de la coordinación. Entonces, los municipios no pueden lavarse las manos diciendo, no, a ver, la seguridad es competencia nada más del gobierno central, cuando ellos pueden trabajar en seguridad ciudadana, pueden trabajar en seguridad preventiva, pueden trabajar en que no se haga mal uso del espacio público, pueden trabajar también en el tema de luminarias, quizás de mingas con los vecinos y vecinas. Hablamos de los gobiernos parroquiales para apropiarnos nuevamente de estos espacios, pero para eso hay que tener una visión de Estado y entender que las leyes no se las hacen para una persona con dedicatoria, se hace por el bien de todos los ecuatorianos. Nadie debería haberse sentido aludido por este proyecto de ley, debería haberse sentido motivado y decir, a ver, quizás yo le encuentro varias fallas, voy a presentar observaciones porque creo que hay que mejorar, pero no pedir en primer momento el archivo por quién proviene el proyecto. Asambleísta, no quiero dejar pasar una pregunta. Por ejemplo, Lloretens, Azuay, también se lo escuché al alcalde de Quito, me parece que la prefecta de Guayas también. Ellos decían que veían que perjudicaba la ley, esta reforma, porque muchos proyectos, sobre todo proyectos sociales, la obra del proyecto de inversión no es solamente algo físico, un puente, el cemento, el hierro, sino también es mano de obra, es personal, que según las nuevas reformas, ellos lo indicaban así, iba a estar limitado apenas el 30%, y sabemos que hay muchas obras, sobre todo temas sociales, en Quito hay temas guarderías, en diferentes proyectos que llevan los diferentes GATS, que su principal rubro es el personal. Entonces, ¿cómo se manejaría ese tema y cómo se consideraría estos gastos como inversión, más no como gasto corriente? Bueno, hay que mencionar algo que es importante. Sí han querido vender mucho la idea de que van a tener que cerrar todo programa social. El municipio de Quito, por ejemplo, tiene más de 25,000 funcionarios públicos. De esos 25,000 funcionarios públicos, que me daba el dato justamente un periodista en una entrevista, 5,000 nada más, solo 5,000 están destinados al sector social. Y justamente por esta reforma quieren mandar a la casa a las 5,000 personas que están encargadas del sector social. Entonces creo que es un poco infundir el miedo en la ciudadanía. No tiene que pasar eso. Ellos tienen que garantizar justamente en ese 30% de gasto corriente la continuidad de los servicios públicos. Y algo también importante, y lo decía durante el transcurso de la entrevista, ¿por qué oponerse en primer momento? El proyecto de ley que tiene también de novedoso, que te identifica qué es gasto corriente y qué es gasto de inversión. O sea, te da la codificación de cada uno de estos gastos. Entonces, esta codificación de los gastos podían haber ingresado como observaciones para mejorar el proyecto de ley. Para decir, a ver, el grupo 71 creo que se debería considerar como gasto de inversión y no como gasto corriente, precisamente porque es importante este tema de inversión. Pero no lo han hecho. O sea, lo que han hecho es nada más la posición de alguna bancada de pedir el archivo de la ley. Y yo lo decía, es irresponsable. Ojalá que el día de mañana, que sea el debate, debatimos un informe para primer debate, lo puedan hacer. Lo puedan hacer y no se opongan de primer momento, porque creo que no pierden ellos, no perdemos nosotros, pierde la ciudadanía, a quienes debemos responderles con leyes técnicas consensuadas y que sean de beneficio para las y los ecuatorianos. Asambleísta, alguien podría decir, bueno, el gobierno central tiene más gasto corrientes que gasto de inversión. ¿Cómo responder a esto? Porque sabemos que, claro, el gobierno central paga Fuerzas Armadas, Policía Nacional, maestros, y eso es a nivel nacional, no es a nivel local, ¿verdad? Y no tiene más gasto corriente que gasto de inversión. Justo en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno prevé 418 proyectos de inversión, grandes, gigantescos, millonarios, muchos de ellos temas de viabilidad, muchos temas de infraestructura en el ámbito médico y salud. Así aprobamos la Proforma del 2025 con estos proyectos de inversión. Y como usted bien decía, el gobierno central, de cada $10 que sale en gasto corriente, $9.3 son para los sectores de salud, educación, fuerza pública, sector justicia. Entonces, lo que habría que revisar del gobierno central es el 0.7 de estos $10 que estarían destinados a otros sectores. Pero 9.3 de cada $10, como les digo, salen a estos sectores. Y esto no quiero pasar también, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones acarrearía para los gobiernos locales, seccionales, en el caso de que no cumplan con estos lineamientos? ¿Y los plazos de cumplimiento también cuáles serían? Bueno, tiene sanciones administrativas, civiles, tendrá que revisarse por parte primero de
Ministerio de Finanzas cómo han cumplido estos gastos de inversión y gasto corriente, y luego pasarán el reporte a Contraloría General del Estado, dando aviso de que no han manejado de manera adecuada, cumpliendo la regla fiscal, el municipio que no lo haya hecho. Y los plazos también, por ejemplo. ¿Perdón? Y los plazos también, por ejemplo, hay municipios que sabemos que su gasto corriente llega hasta más del 50%, y cambiar de un rato a otro va a ser muy complicado. ¿Cuáles son los tiempos para cumplir estos cambios? Bueno, esta norma empieza a ser aplicada desde el 2027 hasta el 2029 para prefecturas y municipios. Ya no hablo de juntas parroquiales, porque las juntas parroquiales han quedado excluidas ya de la norma al recibir solo el 6% del modelo de equidad territorial. Como decía en algún momento, el 94% de lo que reciben del modelo de equidad territorial se lo llevan prefecturas y municipios. Perfecto, asambleísta. Conversamos con la asambleísta Natalia Farerango sobre esta propuesta a la reforma a la ley de COTAD. Gracias, asambleísta. Gracias a usted por la invitación. Excelente día. Siempre bienvenida. Gracias.